En los salones que ocupó la antigua Sociedad de la Constancia, el 7 de marzo de 1899 se creó la Cámara de Comercio de Soria. Se convoca a los señores comerciantes e industriales que reúnan condiciones para la formación de la Cámara de Comercio de Soria, bajo la primera presidencia de Epifanio Ridruejo. Desde entonces, la Cámara ha contado con diferentes presidentes, como Bonifacio Monge Sanz, Mariano Vicén, Francisco González, Pedro Llorente, Joaquín Arjona, Sisto Morales García, Pedro Beltrán García, Santiago Aparicio Alcalde, Luis Sanz Pérez, Domingo Ergueta Modrego, José Mateo Lorenzo, Julio Santamaría Calvo, Jaime Rivas, Pilar Sánchez Barreiro y Alberto Santamaría Calvo. En sus 125 años de historia, la institución siempre ha estado defendiendo la provincia, reivindicando infraestructuras para su progreso y estando al lado de la sociedad soriana. En su aniversario, hacemos un breve repaso a su pasado más reciente, a su presente y su futuro. Bueno, pues llegué, la época mía expiró el mandato de Domingo Ergueta, que era el predecesor mío. Él tuvo la desgracia de fallecer y después pues llegué a la Cámara mediante las elecciones como habitualmente se viene llegando, ¿no? Después hubo los 4 años, otro periodo de reelección en la cual salí elegido y ese fue el periodo del mandato mío. Bueno, pues un poquito... En aquellos años, te hablo del año 98, que es cuando yo me presenté a me presenté por el porcentaje que tenían las organizaciones empresariales. Es cierto, en aquella época había una guerra soterrada entre Cámara, organizaciones empresariales, había sectores muy enfrentados. Y bueno, pues desde FOES, desde la agrupación empresarial, se decidió que se presentara alguien. Fui yo, acepté el reto y bueno, pues en función de eso, pues ahí inició mi vida cameral, o se inició, ¿no? O mi vida pública en este sentido de representación empresarial. Con un objetivo claro, que era sobre todo pacificar un sector empresarial que si ya en Soria es de por sí pequeño, como para además tenerlo dividido. Y es algo que yo creo que a lo largo de la primera legislatura, al principio las tensiones fueron más fuertes, pero bueno, se fue pacificando. Yo creo que con el respeto a todas las partes y con la participación y haciendo copartícipes a todos los sectores, pues esto se consiguió, ¿no? Hay que agradecer de aquella época, ¿no? A mi colega de la Federación de Organizaciones Empresariales, en aquel entonces Sebastián Ruiz Mateos, que también era una persona que predicaba con el ejemplo y era partidario de un consenso y de no llegar a enfrentamientos que eran ridículos y que eso eran perjudiciales. Pues entre dos personas con ese espíritu, pues yo creo que al final se consiguió y bueno, pues ahí estuvo el inicio. Bueno, pues yo estaba entonces en el pleno de la Cámara porque pertenecía al pleno por el grupo nuestro de concesionarios y talleres. Y el presidente que estaba en ese momento, que era Julio Santamaría, decidió dar un salto a la política y se presentó junto con Encarna a las elecciones municipales. Entonces quedó vacante la plaza de presidente. Bueno, pues entre varios miembros del pleno pues estuvimos comentando distintas opciones y al final decidimos presentar mi candidatura. Pues aquello se vota entre los representantes de las distintas asociaciones empresariales que forman el pleno y fue elegido presidente y el comité ejecutivo que trabajó conmigo juntamente con el pleno. La verdad que fue un pleno y un comité ejecutivo muy proactivo y con ganas de trabajar y hacer cosas y bueno, fueron unos años bastante fructíferos. Compartíamos dentro de la Cámara, bueno, pues estaban representados todos los sectores y aquel comité ejecutivo, recuerdo que estaba Ángel Rubio Sebastián, que era un empresario de toda la vida de Soria, estaba también Eusebio Martínez Tierno, constructor y hormigones, estaba Sinesio de la Orden de Maderas, estaba Pedro Navalpotro de las carbónicas y aguas, estaba, en fin, eso me viene a la memoria
esos como integrantes del comité ejecutivo, y luego lógicamente pues estaban todos los sectores. Yo creo que se involucraba bastante el empresariado en aquella época. Era épocas donde había ese sentimiento de pertenecer a las asociaciones o las organizaciones empresariales, cámaras de comercio, y bueno, pues quizá eso es lo que habría que destacar de esos años. Bueno, en aquellos hubo varios por parte de FOES. Estaba Samuel Martínez, que iba por el lado contrario, pero enseguida vio que se podía. Samuel Martínez Ejido. Estuvo el representante de Caja Rural, el actual presidente, Carlos Martínez. Estuvo Vidal Gil, recientemente fallecido, de Hierros Gil. En fin, yo creo que fue un grupo de gente bastante heterogénea. Hubo también gente de menos empresas, pero vamos, algún representante de los puestos de la plaza de abasto, del mercado de abasto, de pequeño comerciante. En fin, un estado variopinto pero al final francamente cordial, ¿no? Cordial y que consiguió los fines que nos pretendimos cuando nos presentamos, que era pacificar esa institución. Pues mira, estaba José Luis Lázaro, era como representante de Tablero Losán, estuvo el actual presidente, también estaba Alberto Santamaría, en aquel pleno también estaba Vidal, de Hierros Gil, la verdad estaba de Transportes de Pedro, también lo teníamos en el pleno. Luego, como colaborador, estaba de Puertas Norma también, estuvo con nosotros, en representación también de Embutidos La Hoguera estaba Carlos Martínez. La verdad que fue un pleno muy completo, muy completo. También estaba de la autoescuela José Luis. Había, pues como es la Cámara, la representación de los distintos sectores económicos de la provincia. Bueno, pues mira, eran unos tiempos totalmente diferentes, porque claro, estamos hablando ahora de más de 30 años y las cosas eran diferentes, pero sí que tenía, yo pienso que tenía entonces más peso la Cámara en sí, en la economía y en el devenir del día a día de aquella época. Es decir, hoy quizá con las redes sociales, con este tipo de tecnologías que estamos viviendo, pues no tiene tanta presencia, diría yo. Sí, importancia, pero tanta presencia como podía ser entonces. Bueno, pues una época difícil en cuanto a que la Cámara había perdido mucha capacidad de ingresos. En aquel entonces teníamos, yo recuerdo, en Soria, dentro de las pocas empresas, pues una de las importantes era el Banco Madrid, que era sucesor de la antigua Banca Redrujo. Pues aportaban mucho cuando el recurso cameral era permanente, aportaban mucho. Su marcha hizo que los ingresos bajaran bastante, y yo sí que me encontré con una situación económica difícil, muy difícil, con unos préstamos que había que devolver, con unos problemas con la seguridad social, y bueno, con varios puntos, pero bueno, a base de trabajo, a base de imaginación, a base de mucha austeridad, pues eso se consiguió revertir y sembrar que cuando nos llegó a la Cámara en los años 2004, 2005, cuando retiraron el recurso cameral, que ahí sí que ya lo poco que había desapareció, yo creo que, bueno, pues no estuviéramos tan mal, no estuviéramos endeudados y se pudiera seguir adelante, ¿no? Hay que reconocer que la Cámara de Soria lo pasó mal, pero ha habido, en este momento yo creo que está bastante mejor que otras muchas cámaras mucho más grandes que nosotros. Pues la verdad es que fue muy activa y de muchos cambios, ¿no? Entonces se cambió un poco el sistema de funcionamiento de la Cámara, que era un sistema como demasiado jerárquico. Entonces lo hicimos mucho más abierto, se creó una dirección general, pues entonces solo existía la figura del secretario, creamos la figura del director general y le dimos una gestión un poco más tipo empresa, con departamentos y creando proyectos totalmente diferentes para favorecer la economía local, ¿no? La economía soriana.
Bueno, cariño, teníamos una buena relación entre todos los camerales y bueno, pues amistad, teníamos sobre todo amistad y hacíamos las cosas pues con empeño, con ganas, sin perder, vamos, de nuestro tiempo, quiero decir, quitando de nuestro tiempo para dedicárselo altruistamente a la Cámara y teníamos sobre todo buena relación. Bueno, momentos con especial cariño, qué duda cabe, la celebración del centenario y poder representar a esta institución cuando se cumple una cifra importante que es un siglo de vida, pues fue un momento bien emotivo, pero también fueron emotivos, por ejemplo, cuando fuimos recibidos por Su Majestad el Rey en el Palacio de la Zarzuela, o cuando junto con un antiguo expresidente temporal de la Cámara, Antonio Madruga, ya fallecido, y Carlos Martínez, el presidente de Caja Rural en este momento, pues fuimos los elegidos para representar a Soria en creo que fue el 30 aniversario de la coronación del rey Juan Carlos, no, el 25 aniversario de la coronación del rey Juan Carlos. Sí, 2002, efectivamente. Bueno, pues en el Palacio Real esa recepción fue francamente emotiva. Luego ha habido otros momentos, pues, representando a Soria en Naciones Unidas, hemos estado, o en el Parlamento Europeo, pero bueno, han sido visitas que entran dentro de lo lógico del trabajo de cada uno, ¿no? O cuando te ha recibido un presidente de gobierno español, o presidente del Senado, son momentos emotivos, pero quizá esa recepción en el Palacio Real con motivo de ese 25 aniversario y representando entre 3 personas a toda la provincia de Soria, hablo del estamento empresarial, Bueno, pues han sido interesantes, han sido momentos bonitos. Bueno, nos hizo mucha ilusión, por ejemplo, el conseguir que vinieran los príncipes de Asturias, los reyes, a inaugurar el vivero de empresa. Bueno, pues para Soria, pues tener ese tipo de visitas, pues la verdad que siempre era una motivación y era agradable, ¿no? Y era un poco revulsivo para toda la provincia, ¿no? El que vinieran aquí y también trasladarles de primera mano, pues cuando ellos vienen acompañados de los políticos regionales, de algún ministro y demás, trasladarles un poco nuestra problemática, ¿no? De despoblación, de falta de inversión, de falta de infraestructuras, porque otra labor importante de la Cámara era la labor reivindicativa, ¿no? De que siempre hemos estado un poco aislados y de hecho en aquella época potenciamos y ayudamos al desarrollo de Soria Ya, de la plataforma Soria Ya como tal, y éramos uno de los puntos de apoyo de la plataforma. Bueno, pues mira, tuvimos el honor de darle un impulso a la Cámara porque estábamos antes en Comuneros de Castilla en unas oficinas muy antiguas, evidentemente, y fue el salto que se pasó a disponer de la sede, se inauguró, se construyó y se hizo la sede que en la actualidad tiene la Cámara de Comercio. Entonces fue un salto pues cualitativo importante. Además eso nos permitió pues dar muchísimos más servicios, desarrollar otra serie de funciones que la Cámara las hacía, pero no tenía en aquellas instalaciones antiguas, no se podían dar. Y bueno, como además de la época, o sea, de la sede, pues se hizo otro proyecto importante que fue Español para extranjeros. Firmamos convenios con bastantes universidades, sobre todo de los países del este, que entonces de Moscú concretamente yo firmé un acuerdo con la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú y empezaron a venir aquí pues durante el verano pues muchos extranjeros a aprender el español, cosa que además de aprender el español pues se llevaban la cultura, a la vez estábamos haciendo la promoción de la tierra, ¿no? Y eso en cuanto al principal. Yo veo como todas las cámaras está el aspecto reivindicativo, pero también está dos aspectos importantes, 3. Animar al espíritu emprendedor, es decir, crear empresa.
Aquí siempre se os ha dicho, bueno, hijo mío, vete y saca una posición. No, hay que el fomentar ese espíritu emprendedor, hay que fomentar el capítulo de las exportaciones, el comercio exterior, que es uno de los mandatos específicos que tienen las cámaras de comercio, y otro también formativo, porque ninguno de esos dos aspectos sin formación se van a poder conseguir perfectamente, ¿no? A través de esto, ya en el año 99 se inició el Consejo de Cámaras de Comercio, creó la Fundación INCIDE, un Instituto para la Creación y Desarrollo Empresarial a nivel español. La Cámara de Comercio de Soria, como no podía ser de otra manera, apostó también firmemente por esto, y ese INCIDE es el germen de los actuales viveros de empresas como los conocemos, tanto el de Soria como el de San Esteban de Gormaz. Se dieron los primeros pasos, concursos de formación, con captación de emprendedores, charlas para emprendedores, tanto en colaboración con la Fundación Duques de Soria y con la Escuela de Empresariales de la Universidad de Valladolid, pues una serie de charlas, con participación en congresos de economía regional y bueno, dando esos primeros contactos tanto con el Ayuntamiento de Soria como con la Diputación Provincial para que apoyaran un proyecto interesante y fueran también partícipes en esa evolución de viveros de empresa que yo creo que tan buen resultado están dando ahora y que ahora se están viendo los frutos de aquellos primeros e incipientes pasos que se dieron, ¿no? La potenciación del comercio exterior, tanto con el asesoramiento a los empresarios como facilitando pues, ciertos trámites y documentos que hay que dar y que las cámaras de comercio estaban habilitadas para poder tramitar, para poder exportar nuestros productos y para animar a exportar. Soria, con ser la provincia con menos población, con un peso estructural muy pequeño en relación con lo que es el producto bruto de toda España, pues a nivel de exportación tiene cifras bastante más importantes que por ejemplo Segovia, que por ejemplo hay otras provincias, Zamora, incluso que Salamanca. O sea, estamos hablando de una provincia pequeña, pues bueno, si analizamos la capacidad exportadora es importante y son cifras importantes con relación a otras que en teoría deberían tener mucho más peso que nosotros, ¿no? Otras partidas importantes, otros aspectos importantes, pues bueno, la potenciación del español para extranjeros, que se estaba circunscribiendo exclusivamente al verano y con poquita gente y fundamentalmente de Rusia, que ya eran un clásico en 6-7 años anteriores que se estaban trayendo, pero que se amplió tanto en otros países, Polonia, Hungría, a Francia y Bélgica, a Estados Unidos, y no solo para hacer esos cursos de verano, sino también para hacer prácticas en empresas por parte de esos estudiantes, pero prácticas durante todo un semestre, incluso 6-9 meses venían a hacer prácticas, yo creo, con resultados francamente interesantes. En el aspecto reivindicativo, pues qué duda cabe, en el pleno de la Cámara de Comercio en el año 2001-2002 se fraguó y se plantó el germen de lo que es Soria ya. Se decidió por apostar por la unión de todos los agentes sociales y económicos de la provincia de Soria para crear esta formación, Soria ya, esta agrupación, que yo creo que bueno, ha conseguido sus retos, ha conseguido hacer historia, o al menos que se nos oiga un poquito más. No fue solo el Teruel existe y el Soria ya, creo que han sido ahora los factores importantes de esta plataforma de la España vaciada, que a mí no me gusta lo de España vaciada, sino que es España que busca futuro, o sea, que nos la han vaciado pero lo que queremos es llenarla, ¿no? y que tiene que tener futuro como tiene que tener futuro cualquier otra parte del Estado español. Entonces, de esos proyectos te puedo contar, pues quizá los más representativos fue uno con relación al grupo de alimentación que era el Saborea Soria. Entonces sacamos un proyecto que era el Saborea Soria, donde potenciábamos todos los productos alimentarios que están relacionados con Soria, ¿no? Pues la mantequilla, el embutido, las patatas fritas, el torrendo, estaba un poco metido todos los productos y se potenciaba el desarrollo de eso. Por otro lado, también nos preocupaba mucho el tema de los emprendedores, ayudar a los emprendedores y ver cómo podíamos favorecerlos, ¿no? Entonces había un sistema que eran los viveros de empresa y entonces generamos el proyecto de viveros de empresa,
conseguimos financiación al final para ellos y pusimos en marcha el vivero empresarial que está en Soria, que conocéis, que tiene tanto naves como oficinas, porque para distintas actividades, unos con un solo despacho pueden ponerse en marcha, pero otros necesitan una nave para generar su actividad económica y favorecer eso, que los emprendedores pudieran entrar a desarrollar su empresa con poco gasto y con una infraestructura que estuviera bien acorde y pudiera dar una buena imagen. Además del vivero de Soria, conseguimos desarrollar otro en San Esteban de Gormaz también. Entonces montamos el vivero de San Esteban de Gormaz, que fue otra labor también importante, y trasladamos un poco la gestión de la cámara a la provincia, se llamaban antenas camerales, ¿no? Pues tuvimos en la zona de Ágreda teníamos una, teníamos en Arcos también teníamos otra, en Almazán, en el Burgo de Osma. Entonces con eso intentábamos que la cámara estuviera más cerca de los puntos de economía provincial más importantes, ¿no? Y que las empresas que necesitaban de su asesoramiento, de su información, de su apoyo, lo tuvieran cerca de Amara. También tengo que decir que la Cámara siempre fue pionera y fue la que reivindicó constantemente el túnel de Piqueras, la autopista de Madrid-Tudela, en la cual yo tuve bastantes entrevistas con el presidente de Audenasa, que era la autopista de Navarra, por lo que tocaba a esa parte, y reivindicando, como no, la autovía del Duero. Cosas que en la actualidad, pues mira, fíjate si lleva tiempos, nada más se ha concluido el túnel de Piqueras, lo demás está haciéndose, pero con la lentitud que todos sabemos. En mi época en la Cámara se caracterizó también porque la Cámara estaba presente de una manera presencial, valga la redundancia, en distintos órganos que de alguna manera se decidía cosas en la provincia. La Cámara estaba presente en la Comisión de Urbanismo a nivel provincial, estaba presente en la Comisión de Actividades Clasificadas, estaba presente en el Patronato de Autoturismo, estaba presente, yo fui de hecho miembro de Caja Duero. La Cámara pertenecía a la Asamblea de Caja Duero, es decir, la Cámara tenía presencia en muchos de los órganos, bien de la Junta, bien de las entidades financieras, etcétera, donde se decidían o donde se podía presionar o hacer cosas en beneficio de la provincia. Con la petición de infraestructuras, es el eterno problema de esta provincia, ¿no? El abandono institucional a la hora de plantear infraestructuras, con planteamientos de alegaciones incluso ante la Mediación y Soria-Tudela o la autovía del Duero, la reclamación de una lanzadera, ya que el AVE no iba a pasar por Soria capital y no iba a parar, porque por la provincia sí que pasa, pero una lanzadera que nos conectara bien con Calatayud, que era donde se preveía las paradas, y una petición importante de que la antigua vía Valladolid-Ariza se habilitase, se rehabilitase y fuera importante para el tráfico de mercancías por ferrocarril y de pasajeros desde Oporto, núcleo importante industrial de Portugal, hasta Barcelona, hasta el mar Mediterráneo, por un camino que es natural, que es ese Oporto, Valladolid, Soria, Ariza, Barcelona, que está ahí trazado y que no se usa. También se trabajó mucho el tema de ayudas y subvenciones y conseguimos traer, aunque Soria nunca había estado industrializada, conseguimos traer las ayudas de reindustrialización que existían, y de hecho conseguimos que hubiera un presupuesto exclusivo para Soria, que se destinaran, recuerdo que la última cifra fueron 7 millones de euros, pues 7 millones de euros destinados a ayudar a las industrias de Soria, ¿no? Y también se gestionó muy bien junto con, la verdad que hay, con el señor Candil, que era el director general de Industria. Se generó muy bien ese proyecto, porque en lugar de hacer una presentación de que viene alguien y te explica lo que va a hacer, trajo a los propios funcionarios de Madrid que iban a estudiar los expedientes, ¿no?
Entonces las personas que estaban interesadas, o las empresas que estaban interesadas, tuvieron contacto directo con los funcionarios y además tuvieron sus teléfonos, sus correos electrónicos para hacer mucho más ágil y rápido la tramitación de estas ayudas, y eso hizo que las ayudas se convirtieran en realidad y pudieran apoyar distintos proyectos empresariales en Soria. Bueno, pues retos fundamentalmente, no había ningún reto en concreto, es decir, algo porque la Cámara tampoco tenía, es un organismo que alberga a todos los comercios y las industrias de Soria. Teníamos que dar servicio, administrar todo lo que nos encomendaba en aquella época la Dirección de Comercio y Turismo y después la Junta de Castilla y León, y fundamentalmente era servicio. Nosotros no teníamos poder ejecutorio, de ejecución, es decir, el reto no era algo que teníamos nosotros potestad para hacer o deshacer, teníamos capacidad de reivindicar y de tratar de influir en los poderes que sí son los que en definitiva ejecutaban los proyectos que, como he dicho, veníamos reivindicando. Bueno, pues la pelea la de siempre, ¿no? Fíjate tú que a la autovía de Medinaceli Soria-Tudela se plantearon alegaciones en el año 2002 por parte de la Cámara de Comercio. Estamos en el 24 y unas de las alegaciones, que eran el tramo que va desde Ágreda hasta Tudela, que era que pasara por los términos de Torrellas y para acercar un poquito a la autovía de Zaragoza, se admitió, pero eso todavía está durmiendo el sueño de los justos. No sé cuándo lo veremos. Han pasado 22 años desde entonces, pero esa es la eterna pelea que tenemos en Soria, ¿no? Quizá la única infraestructura que se hizo, que se venía reclamando desde los años 40, era el túnel de Piqueras, que ha servido para dinamizar un poquito, porque cada vez más transporte de mercancías que no mandan por Burgos para ir a Madrid, sino que pasan por aquí. El tramo Soria-Medinaceli pues ayuda también a ello. Pero aquí las infraestructuras para un poquito nos pegamos años. O sea, cuando hablan, este proyecto viene y para un tramito de 9 kilómetros el plazo son de 36 meses. Cuando te mueves por ahí y vas al País Vasco y pasas por Mondragón y por ahí, y dices, pues, bueno, si en 6 meses se han pegado aquí 7 túneles, 3 viaductos que cuestan más que toda la autovía que venga desde Soria hasta Tudela. Pero somos pocos y además tenemos poco peso, porque al final el tener 2 diputados, el ser par, y que es muy difícil que un partido saque los 2, normalmente es un empate, quiere decir que nuestro voto no vale para nada. Y eso, como lo saben en los términos políticos, nos hace desgraciadamente muy poquito caso. Bueno, el desarrollar estos proyectos fue importante porque, por un lado, necesitamos fondos, porque la Cámara no tenía fondos suficientes, entonces tuvimos que conseguir, por un lado, fondos europeos, por otro lado, que Ayuntamiento y Diputación participaran ambas instituciones, tanto el Ayuntamiento de Soria como la Diputación, o el Ayuntamiento de San Esteban, en el caso de San Esteban de Gormaz. También los distintos ayuntamientos participaron en el tema de las antenas. También queríamos fomentar mucho, pues eso, que la gente no le diera miedo ser empresario, ser autónomo, empezar a trabajar, ¿no? Entonces también para facilitar la labor, porque a veces es muy tedioso y muy complicado y hay muchas administraciones en juego, creamos la ventanilla única empresarial, que se puso justo al lado de la Cámara de Comercio. Ahí estaban representados tanto trabajo como el Ayuntamiento, como Hacienda, como todos los organismos oficiales de los que depende Sanidad, para poder darse uno de alta y empezar la actividad, ¿no? Entonces, en lugar de que tuviera que recorrer por distintas administraciones, distintos edificios y distintas personas, los teníamos todos juntos en un solo despacho. Entonces era mucho más fácil, fue un proyecto muy bonito también el crear la ventanilla única empresarial, porque ahí ibas y en una mañana o en un rato, además te asesoraban y lo podías hacer, ¿no? Sí, pues nuestro grupo estamos alrededor de los 40 personas, es lo que en estos momentos estamos. Bueno, el sector nuestro pasa por un sector
pues de tránsito, de cambio, sobre todo fundamentalmente, aunque el grupo tenemos actividades diversas, no solo el automóvil, pero fundamentalmente se nos conoce más por el tema de la automoción. Y entonces aquí estamos ahora hablando con el cambio del coche eléctrico, el cambio de combustión, en fin, estamos en esa situación que no es nada fácil, es decir, posiblemente pues sí, va a haber cambios y no es fácil y está complicado, pero bueno, todo dependemos también de lo que ocurra en Bruselas, si prorrogan o no prorrogan la entrada del coche eléctrico, y ese tipo de cosas son las que nos afectan. Tú fíjate que desde el año 20 que se fundó esta empresa por parte de mi abuelo, pues han pasado guerras, han pasado épocas de crisis, han pasado épocas de bonanza, se ha cambiado de producto, porque aparte de estar siempre con la mecánica, al principio también se vendían coches. De hecho, fuimos el primer distribuidor de Peugeot en Soria, y bueno, hay cosas muy curiosas, documentos muy curiosos de cómo se hacía aquello. Bueno, en la época de la posguerra hubo que inventar e innovar, y se desarrollaron algunos productos ante la falta de materias primas y la falta de combustible, por ejemplo. Pues se diseñaron aquí y mi abuelo creó unos motores que funcionaban con gasógeno, el famoso carburo, de los cuales yo he conocido a finales de los años 90 todavía una máquina de estas funcionando en Villar del Ala. O sea, no sé. Entonces, imaginación, innovando, investigando, incorporando productos nuevos al mercado, pero sobre todo es mucha innovación, no hay que tener miedo a innovar, a investigar. En estos momentos estamos en el mercado exterior también con una serie de máquinas y de líneas francamente importantes y que ya están demandando y luchando con grandes competidores como pueden ser los suecos y los alemanes en el mercado europeo para el sector de la madera. ¿Y eso qué supone? Pues un esfuerzo, creer que puedes, creer que tú no eres peor técnico, ni peor ingeniero, ni peor empresario que uno que tengas en Francia o en Alemania, y nuestros productos pues ahora están introduciéndose, y eso nos ha servido también para el poder superar épocas de crisis en el año 2008, incluso en el año con el COVID en el 2021. Bueno, nuestros mercados exteriores y nuestra innovación, nuestro espíritu innovador y de presentar cosas nuevas también en el mercado nacional, pues nos ha servido para seguir peleando y seguir adelante y esperando que por muchos años. Bueno, el sector del automóvil en Soria, el sector automóvil está funcionando. Nosotros además tenemos una marca que ahora mismo, que es Toyota, que es una marca que ahora mismo acertó con el tema del sistema de motorización con la hibridación, y es una marca ahora mismo puntera en el mercado. Y luego hemos creado una marca comercial propia, que es Emoticar, que es una marca para dar movilidad, donde tenemos desde vehículos de seminuevos, kilómetros ceros y de ocasión, con posibilidades de financiación, y esa misma marca pues la tenemos para los nuevos desarrollos de movilidad que vienen de cara al futuro, ¿no? El no tener, las personas que no quieran tener coche y solo usar coche por días, por horas, por tanto, ese tipo que se está en las grandes ciudades ya está, y aquí, bueno, pues esas cosas tardan más en desarrollarse, pues también estamos previendo con Emoticar todo ese tipo ya de movimiento de cara al futuro. Para conocer el presente y futuro de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria, nos desplazamos hasta su sede para hablar con su presidente, Alberto Santamaría, y además nos recibe en un espacio recientemente reformado. Bueno, pues muchas gracias, hombre, aquí estamos, para lo que haga falta, eso es. Sí, yo creo que, bueno, pues estamos hablando de futuro. Pues yo creo que nos tocaba también, en cierta manera, adecuar las instalaciones de la Cámara
a los servicios que se están dando también, ¿no? Sobre todo servicios de emprendimiento, de captación de talento, de, bueno, pues de aquellas personas que pueden tener una idea para convertirla en negocio, con lo cual yo creo que se requiere hoy en día un espacio abierto, más fresco, más adecuado a esa gente que también quiere entrar en el mundo empresarial, y yo creo que, bueno, pues que le dote de cierta seguridad, ¿no? Bueno, de apertura, ¿no? de cámara. Y bueno, pues es un poco en la línea que se ha hecho la reforma de cámara, ¿no? Mucho cristal, mucho blanco, mucha transparencia y mucha, bueno, pues con ganas de llegar a un calado quizás más social, ¿no? Que el que históricamente venía trabajando. Tenemos la responsabilidad, ¿no? De seguir andando con un gran legado, ¿no? Porque qué duda cabe que la Cámara de Comercio, cuando hablas de 125 años, ¿qué ha pasado por aquí? Por aquí han pasado guerras, por aquí han pasado crisis, han pasado repúblicas, han pasado dictaduras, han pasado democracias, y aquí ha pasado, bueno, pues todo el tejido empresarial y económico de la provincia de Soria, pues yo creo que ha pasado todas las vicisitudes, y la Cámara de Comercio ha sido uno de las administraciones o de los órganos sociales más importantes que ha habido en la provincia durante tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el llevar la presidencia de una Cámara, o la Cámara de Comercio de Soria en este caso, pues tiene una grandísima responsabilidad y sobre todo un grandísimo respeto de lo que representa y hacia dónde, qué hemos recogido y hacia dónde tenemos que llevarlo, ¿no? Bueno, pues mira, fue un poco accidental, ¿no? Yo llegué porque era mi hermano que estuvo de presidente y, bueno, circunstancias tuvo que dejarlo, y bueno, yo entré de vocal, entré cubriendo el puesto de mi empresa, de Tamesa, cubriendo el puesto como una vocalía, y bueno, pues me fue motivando en cierta manera también. Cuando estás en un sitio, pues entiendo que tienes que aportar lo que sabes y lo que puedes, ¿no? Y bueno, pues vi un buen equipo, vi que se podían hacer cosas también desde dentro de Cámara, pues por mejorar la situación de Soria, y poco a poco, pues bueno, pues fui relacionándome con otros vocales, con otros miembros del comité ejecutivo, instituciones. Yo sí que venía un poco también del mundo asociativo a través de Tierra Quemada, ¿no? Que bueno, pues quieras que no, pues sí que veía, ¿no? Una cierta similitud, salvando por supuesto las diferencias, de que se podían hacer cosas por la sociedad, ¿no? Quizás con un perfil social, que es un poco lo que he ido aportando, ¿no? Dentro de Cámara, por supuesto empresarial totalmente, pero sin echar de menos ese tercer sector que al final yo creo que es parte también del ADN de Soria, ¿no? Bueno, pues mira, heredamos también de anteriores presidentes todo el tema de la ventanilla única. Se estaban dando pasos ya muy progresistas, en cierta manera, de acercar la Cámara al empresario, de acercar la Cámara al emprendedor, de acercar la Cámara a todo aquel que quisiera hacer algo, que fuera la Cámara un referente para que fuera de la mano y que le acompañara en esos primeros inicios, ¿no? Y yo creo que lo que se ha madurado ha sido mucho eso, ¿no? El poder convertir una idea en un proyecto, en cualquier persona que tenga una iniciativa que piense en Cámara, para ver de qué manera puede desarrollarla o no, que tan importante es que pueda desarrollarla como que alguien le diga la idea no es tan brillante, o la idea es muy brillante pero hay que darle una forma más compleja de lo que parece, pero la idea es que todo el talento que hay en Soria, que lo hay y mucho, pues se pueda retener, se pueda sacar hacia arriba, se puede sacar hacia adelante. Y hablamos de talento, pues bueno, pues con proyectos de disciplinas regladas, universitarias, formación profesional, etcétera, o servicios al uso, o últimamente pues no regladas, ¿no? Como cuestiones tecnológicas de última generación, dato, inteligencia artificial, etcétera. Cualquier persona puede tener capacidades desconocidas incluso para ellos de poder sacar adelante, porque tiene esas capacidades para poder sacar adelante proyectos muy interesantes que puedan generar riqueza y bienestar en la provincia de Soria, claro. Bueno, pues con oportunidades y con amenazas, ¿no? Qué duda cabe que vino Internet para quedarse. Lo hemos visto como una buena herramienta después. Al principio era como una amenaza, ¿no? Que parece que nos abríamos al mundo y nos iban a entrar. Bueno, también pudimos salir. Después han venido las grandes plataformas digitales, que bueno, pues ahí están, han venido para quedarse también, tenemos que competir con ellas, y eso debilita, ¿no? Sobre todo el tejido débil. Pero bueno, somos optimistas, ¿no? En ver que la empresa tiene que ser, las empresas tienen que adecuarse
a todo lo que le rodea, en este caso son actores que están ahí y tenemos que saber torear con ellos, bregar con ellos y saber de qué manera podemos ver las debilidades que ellos pueden tener y las fortalezas que podemos sacar, ¿no? De cara a lo mejor del comercio de cercanía, sensibilizar a la gente para que consuma también en el territorio local, la importancia que tenemos que trasladar a la sociedad de que es importante tener un mínimo de servicios y los servicios los tenemos que mantener entre todos. Estamos viendo, ¿no?, cómo es verdad que a lo mejor hay oficios que se van perdiendo por falta de masa crítica o en sitios más rurales donde desaparecen las tiendas, los colmados, y hasta que no se van no nos damos cuenta del servicio que hacen, ¿no? Yo creo que eso se puede retomar y ahora mismo no es un mal momento, ¿eh? Entre la pandemia, Dana y tal, estamos viendo cómo la gente o cómo la sociedad, ¿no?, reflexiona y se está autoevaluando en priorizar realmente qué calidad de vida quiere, cómo quiere el trato con las personas, con los vecinos, y yo creo que nos ha hecho quizás más solidarios o más reflexivos a la hora de ver realmente cómo quiere ver su entorno. Yo creo que en ese aspecto la Cámara, como otras entidades, tiene que estar cogiendo la letra y la música, ¿no?, pues para ver de qué manera podemos devolver a la sociedad en forma de empresa, en forma de riqueza, en forma de generar ese recurso socioeconómico para que la sociedad vaya funcionando, ¿no? Pues en la Cámara hay 15 personas trabajando. Bueno, pues ha sido también ir creciendo, ¿no?, de la mano de la confianza de los empresarios. Aquí se hizo el Club Cámara entendiendo que era la forma de tener una relación directa del empresario o de las empresas, perdona, con la Cámara de Comercio, de tal manera que fueran ellos los que nos dotaran de la información, de las necesidades, de intentar que la Cámara de Comercio tuviera la foto fija más exacta de las necesidades de las empresas, de tal manera que nuestro papel estaba en convertir esas necesidades en programas, trabajar con las administraciones tutelantes que tenemos, con otras administraciones para intentar hacer acciones y programas que realmente cubran las expectativas y las necesidades de los trabajadores. Creo que eso es fundamental. Ese feedback con las empresas es fundamental. Tenemos 2000 y pico socios en un Club Cámara donde, pues bueno, entendemos que es una masa, nutre una masa suficiente como para que en la relación del día a día con ellos nos demos cuenta de por dónde van las necesidades de cada uno de los sectores, por tamaño, por sectores de las empresas de Soria. El reto futuro es, bueno, el tema del paro, el tema del empleo, tenemos empleadores, nos faltan trabajadores, pues yo creo que todo pasa por hacer Soria como un lugar para vivir, un lugar para invertir, un lugar para que la gente pueda venir. Un poco al hilo de lo que te estaba diciendo, de que ahora mismo la gente es más reflexiva, la gente quizás, con lo que hemos pasado, pues a lo mejor se está planteando qué le da más valor, ¿no? Estar en una cola 2 horas para ir a trabajar, venir, el ajetreo, trabajar en una gran ciudad con ese estrés, que es verdad que puede ofrecer más oportunidades, ¿no?, que una pequeña provincia o un sitio como Soria, ¿no? Pues qué duda cabe, pero bueno, cada vez la gente le está replanteando más estas cosas y creo que ahora mismo en este punto el tema de vivienda, el tema de que aquí no está fácil, pero bueno, es que está mucho más difícil en otros sitios, ¿no? El tema de vivienda, el tema de trabajo, el tema de seguridad, el tema de poder criar a tus hijos aquí, un entorno cultural, educativo. No nos olvidemos que ha sido históricamente, Soria sigue siendo, ¿no?, el sitio donde mejores notas saca la gente o mejores notas ponen. Pues yo creo que todo eso tenemos que saber empacarlo, venderlo, ofrecerlo, para que sea todo ello un atractivo para poder venir a que la gente pueda decir, pues voy a venir a estudiar a Soria, ¿por qué no?, o a vivir a Soria o a trabajar a Soria. Realmente le dimos una vuelta y salió de los propios trabajadores de la Cámara y de algún miembro del comité ejecutivo el poder poner un tren que simbolizaba la parte inversa de la migración. O sea, el mismo carril, la misma vía, el mismo mecanismo por donde se ha ido despoblando, desangrando Soria de gente, que es por el ferrocarril, que se iba la gente con su maleta, que se iba la gente a buscarse la vida afuera. Tenía que ser esa bandera, ¿no?, de decir, no, ya vale,
y lo que hemos hecho durante 40 años, por las circunstancias que sea, tenemos que revertirlo. Y esta es nuestra bandera. Por el mismo tren que se han ido, por el mismo tren que vuelvan, ¿no? Es simbólico, es simbólico, pero es significativo que la sociedad lo vea, que la sociedad lo entienda, que las empresas lo entiendan y que efectivamente pues ha funcionado. Vinieron 40 y tantas personas, de 60 que estaban interesadas, que al final no pudieron venir algunos, pero que siguen en contacto con ellos, y yo sé que algunos pues ya han hecho, pues bueno, pues están presentando los currículum, ya están en entrevistas de trabajo, y yo creo que es la forma. Tenemos que poner Soria atractiva, porque lo es, para que la gente pueda venir a vivir y pueda venir a invertir. Sí, pues mira, el 20 de noviembre al final es la gala del 125 aniversario, va a ser un poco continuista la del 120, el 120 aniversario fue una gala de reconocimiento a todos los presidentes anteriores, a todas las empresas centenarias, a todo ese tejido que nos ha llevado a donde estamos, sin entrar en mucho más análisis, ¿no? Simplemente, como digo, ese traspaso de responsabilidades y al final, digamos, llevamos la mochila para llevarla hacia otro punto, ¿no? Lo han hecho perfecto, lo han hecho bien. De hecho, estamos aquí, estamos en una entidad viva, una entidad con esos 15 trabajadores que te digo, muy representativa, con lo cual todo eso es fruto de un recorrido, ¿no? De los que han estado, de los que la crearon y de los que estamos. Pero ahora tenemos que mirar al futuro y tenemos que ser capaces de primero creernos nosotros de que tenemos los recursos suficientes para que Soria siga avanzando, de que tenemos que aprovechar todos los inputs, todas las circunstancias que se van dando en las que hay movimientos todos los días, da igual porque baje la bolsa, porque suba, porque sale el Trump de presidente, porque el chino toma una decisión o porque el ruso toma otra, ¿no? O porque hay guerra o porque deja de haberla. Ahora hay unos movimientos que cualquier cuestión es global y cualquier cuestión afecta a la marcha de las empresas, con lo cual tenemos que estar alertas y atentos. Quiere decir que cualquier movimiento siempre puedes integrar una oportunidad y tenemos que verlo como tal, porque creo que en Soria hay muchísimo talento, hay muchas ganas de hacer cosas, estamos acostumbrados a hacer muchas cosas con poco. No debemos llorar de decir lo que nos falta, que sí, que nos faltan muchas cosas, pero tenemos muchísimas cosas que ofrecer que tienen que tapar eso, o sea, que no tiene que ser, o sea, no sé cómo decirlo. Creo que el soriano en sí mismo a nivel individual es capaz de vender Soria como nadie. Y sin embargo tenemos una asignatura pendiente como colectivo, que cuando vendemos Soria como colectivo salimos a decir lo que nos falta. Y tenemos que salir a vender lo mismo que a nivel individual, o a vender, o a explicar qué es Soria, lo bien que se vive en Soria, lo bien que se come en Soria, lo bien que se estudia en Soria, o sea, todas las capacidades que tenemos aquí, empacarlas, ofrecerlas, para que Soria sea un lugar atractivo para trabajar, para vivir, y que esto tenemos que revertirlo y tiene que ser entre todos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alberto, por atendernos en el día de hoy. Nosotros estaremos ahí en esa gala del 20 de noviembre para que lo puedan ver también desde casa. Y nada, a por otros 125 años más. Bueno, a por otros 5, poquito a poquito, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que al final tenemos que dejarlo en manos del que venga lo mejor posible, ¿no? Muchas gracias a todos, sí.